Me gustaría que viéramos así a grosso modo, o en forma resumida, o como abuelo de pájaro, la vida de José. Pero antes me gustaría leeros, y me acordé al escuchar a Lidia leer un poema en la reunión anterior. Hay un poema que no está todavía en rima, pero tiene unas ideas muy bonitas y nos ayudará a introducirnos en la vida de José, porque ya conocéis la vida de José. El poema dice así, es original en inglés, entonces no rima en castellano, pero la hija que tenemos en Colombia está buscando la manera de convertir esto en versos y en canción. Vamos a ver si lo logra. Dice, la canción se llama Confía en su corazón, en el corazón del Señor. Todas las cosas contribuyen para nuestro bien, aunque algunas veces no vemos cómo puede ser. Las luchas que parten en dos nuestro corazón a veces nos ciegan a la verdad. Nuestro Padre sabe lo que es mejor para nosotros. Sus caminos no son lo mismo que los nuestros. Así que cuando tu camino sea cada vez más oscuro y no lo veas a Él por ninguna parte, recuerda, nunca estás solo. Dios es demasiado sabio para equivocarse. Dios es demasiado bueno para ser cruel. Entonces, cuando tú no entiendas ni veas su plan, ni tampoco puedas ver su mano, confía en su corazón. Él ve el plan maestro. Él tiene nuestro futuro en sus manos. Entonces, no vivas como los que no tienen esperanza. Toda nuestra esperanza se encuentra en Él. Nosotros vemos el presente claramente, pero Él ve lo primero y lo último, el principio y el final. Y como en un telar, Él está tejiendo en ti y en mí para algún día ser como Él. Solo Él es fiel y verdadero, solo Él conoce lo que es mejor para ti. Y luego se repite el coro, Dios es demasiado sabio para equivocarse. Dios es demasiado bueno para ser cruel. Entonces, cuando tú no entiendas ni veas su plan, ni tampoco puedas ver su mano, confía en su corazón. Probablemente en la vida de José hubo muchos momentos así. Es absurdo lo que me está pasando. Pero el Señor tenía el cuadro general. Tenía un propósito con la vida de José. Y qué bueno que podamos descubrirlo por la Escritura. Porque eso nos alienta a nosotros. También el Señor tiene un plan con cada uno de nosotros. También tiene Él el plan general, la visión general. Y en ese cuadro general, Él me ha dado un lugar. Y eso nos lo ilustra muy bien la vida de José. Entonces vamos a hacer un recorrido. Menos mal es una historia conocida, entonces podemos ir dando saltos. En la vida de José es una de las biografías que más capítulos ocupa en Génesis. Y eso ya de por sí nos habla. Yo hice la cuenta y la única otra biografía que le iguala en número de capítulos es la de Abraham.
el Señor ciertamente tiene mucho que decirnos con la vida de José. Se inicia en Génesis 37 y irá hasta el 50. Así son 14 capítulos más o menos, salvo un par que no hablan de él. En Génesis 37 vamos a ir al versículo 18. Los primeros versículos los conocemos, los sueños de José y cómo creció el odio de sus hermanos hacia él. Y en el versículo 18 dice, cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Y dijeron el uno al otro, he aquí viene el soñador. Ahora pues, venid y matémosle y echémosle en una cisterna y diremos, alguna mala bestia lo devoró. Y veremos qué será de sus sueños. Cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos y dijo, no lo matemos. Y les dijo Rubén, no derraméis sangre, echadlo en esta cisterna que está en el desierto, y no pongáis mano en él, por librarlo así de sus manos, para hacerlo volver a su padre. Sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí, y le tomaron y le echaron en la cisterna. Pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. Y se sentaron a comer pan. Y alzando los ojos miraron, y he aquí una compañía de ismaelitas que venía de Galaad, y sus camellos traían aromas, bálsamo y mirra, e iban a llevarlo a Egipto. Entonces Judá dijo a sus hermanos, ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid y vendámosle a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne. Y sus hermanos convinieron con él. Y cuando pasaban los madianitas mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba, y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata, y llevaron a José a Egipto. Después Rubén volvió a la cisterna y no halló a José dentro, y rasgó sus vestidos. Y volvió a sus hermanos y dijo, el joven no parece, y yo, ¿a dónde iré yo? Entonces tomaron ellos la túnica de José y degollaron un cabrito de las cabras y tiñeron la túnica con la sangre. Y enviaron la túnica de colores y la trajeron a su padre y dijeron, esto hemos hallado. Reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no. Y él la reconoció y dijo, la túnica de mi hijo es. Alguna mala bestia lo devoró. José ha sido despedazado. Entonces Jacob rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre sus lomos y guardó luto por su hijo muchos días. Y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo, mas él no quiso recibir consuelo y dijo, descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. Y lo lloró su padre. Y los madianitas lo vendieron en Egipto a Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia. Nosotros acabamos de celebrar la Santa Cena. Y una de las maravillas de la vida de José es el parecido que tiene con el Señor Jesús. El objetivo del Señor, el objetivo de nuestro Dios por su Espíritu de darnos su palabra es mostrarnos en ella al Señor Jesús. Desde Génesis 1:1 hasta Apocalipsis 22:21, me parece que es el último versículo.
A veces no es tan claro como en este caso. Es un poco velado y tienes que estudiar para ver los parecidos. Y muchas veces al estudiar la vida de José verás detalles muy parecidos a la vida del Señor Jesús. Por ejemplo, aquí, odiado por sus hermanos. Sin razón. Quizás José sí se le había ido un poco la lengua hablando mal de sus hermanos a su padre. Se le había ido un poco más allá. Se había pasado, yo creo, Jacob haciendo una capa tan especial para José únicamente. Eso sabemos los que tenemos varios hijos que eso puede ocasionar envidia entre ellos. No hay que hacerlo, no es prudente. Pero digamos así, no era razón para que hubiera un odio por su hermano. Bueno, en el caso del Señor Jesús no tenemos duda. Allí sí no tenemos que buscar defecto, no lo había. Y sin embargo fue odiado por sus hermanos. José es vendido. Vendido. ¿Os imagináis lo que es eso? ¿Que me vendan a mí? ¿Que me pongan precio? Pues José fue vendido y el Señor Jesús fue vendido. Vendido. A un bolsillo fue a parar el precio completo que le habían puesto al Señor. Ya sabemos lo que pasó al final, pero triste. Pues José nos hace acordar de esos detalles del Señor. Y vividos así en otra vida, adquieren un nuevo sentido para nosotros cuando pensamos en el Señor Jesús. José fue vendido como esclavo. Como esclavo. Como esos mercados de esclavos que había antes, donde ponías precio al esclavo según sus características, su corpulencia, sus características físicas, pues eso, así. Pero nuestro Señor también bajó así. Dice Filipenses que Él se humilló a sí mismo, tomó forma de hombre y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo tomando forma de siervo, dice nuestra Reina Valera, pero el sentido de la palabra original es esclavo. Nuestro Señor bajó así. Es una maravilla poder contemplar y leer detrás de la vida de José, la vida de nuestro Señor. Todo eso lo hizo por amor. Y qué bonito que varias veces salió esto en la reunión que teníamos antes. Su amor, no había otra razón. Fue voluntariamente, se ofreció. Allá en la cruz se ofreció voluntariamente. Pues en el caso de José no fue una cosa voluntaria. Lo que sí fue una cosa absurda. ¿Cómo entender eso? ¿Cómo encajar eso? ¿Cómo encajar una injusticia así de grande? ¿Cómo podía José? ¿Qué edad tenía José? Versículo 2 de Génesis 37. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, ahí empieza la historia. Quizás ha pasado un poco, unos meses, quizás ha cumplido 18, no lo sé, pero era muy joven. ¿Cómo encaja un joven así todo lo que está pasando?
Pero la Escritura, el Espíritu Santo que inspiró la Escritura, no nos presenta defectos de José. Y pensamos que él buscó ser fiel al Señor, porque en el capítulo 39, dice: llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Así halló José gracia en sus ojos, y le servía. Y él le hizo mayordomo de su casa, y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José, y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Etcétera. La historia sigue y la conocemos. Este chico de unos 18, no creo que lo haya pasado mucho tiempo en Egipto antes de que Potifar lo comprara, se porta de una manera tal que el Señor está con él. Y eso es hermoso. No importa dónde esté un joven creyente, en nuestra España de hoy, nuestra Cataluña de hoy, en nuestro mundo de hoy, es posible que el Señor esté con él, es posible ser obediente a él a pesar de todo lo que vea. En Egipto había idolatría, lo sabemos. En Egipto había otras maneras de pensar, una manera de pensar completamente distinta de la que José estaba acostumbrado. José había conocido al Dios verdadero y se mantuvo fiel al Dios verdadero, solo contra la corriente. Y tal era su comunión o su deseo de agradar a Dios, que Dios estaba con él, y no solamente él lo veía, los otros lo veían. Su amo, porque así era la cosa, su amo, que a lo mejor tenía otros siervos, pudo detectar que con ese chico estaba Dios y que las cosas en su mano prosperaban como si él tuviera un poder especial. Qué hermoso ejemplo, ¿cierto? Porque en el día de hoy es muy necesario, jóvenes, adultos, mayores, que levanten su luz como creyentes, que muestren al Señor, que ni siquiera sea necesario que Él hable. Se le ve que el Señor está con Él. Ante eso nadie puede. Más bien hace cuestionar a los que nos ven. Recuerdo haber leído de un par de periodistas en uno de los periódicos de aquí que no creían en Dios, pero que veía a algunas personas que creían en Dios y sí que les gustaría tener esa fe. Qué bueno que pudiéramos cuestionar todos nosotros a los que están a nuestro alrededor por la manera como mostramos nuestra fe. Pues así era José, contra toda la corriente. Y así era el Señor Jesús.
El mundo en el que el Señor Jesús vivió era un mundo muy religioso, había mucho contenido de las Escrituras, conocimiento, religiosidad, muchos ritos, mucha cosa. Pero el corazón para el Señor fallaba. El Señor lo tuvo que denunciar y eso lo conocemos muy bien. Pero nada pudo apartar al Señor Jesús de su camino de obediencia, de devoción. Y sus enemigos lo odiaban a muerte, pero le tenían un respeto impresionante. Nosotros estamos llamados a representar al Señor Jesús en pleno siglo XXI, aquí y ahora. Y tenemos todos los recursos. En todo lo que hemos cantado en la reunión que pasó, hemos enumerado varios de los recursos que tenemos. Y en las oraciones, el Espíritu Santo vive en nosotros y nos da poder. Si caemos y desfallecemos porque somos débiles, el Señor está ahí para venir en nuestra ayuda. Tenemos todo para brillar para Él en este siglo, donde el Señor nos ponga, y aunque estemos solos, aunque yo esté solo en medio de un grupo que no quiere tener nada que ver con el Señor. Sí, ciertamente la vida de José nos inspira mucho. Uno de los episodios más conocidos de José, y entonces voy a pasar un poco por encima, es la tentación a la que llegó a causa de la mujer de Potifar. Y fue un momento muy crítico porque allí o se desviaba o continuaba fiel. Tenía todas las condiciones para caer, ¿cierto? Solos. Ella se ofreció. Él podía decir, yo no tuve culpa. Un momento. Aquí no hay nadie que tú veas. Pero arriba hay un Dios que nos ve. ¿Cómo voy a pecar contra Dios? Por favor. No. Insistiendo ella, lo que hizo él fue huir. Y el apóstol Pablo dice eso: huid de la fornicación. No te pongas a coquetear con el deseo carnal. Te gana, te puede ganar. Huye como José. El Señor le dio esta fortaleza a José y él huyó. Él huyó. Y quizás él no pudo ver en su juventud y tampoco tenía otra solución. No pudo prever todo lo que iba a pasar. Claro, ahí iba a quedar su ropa y esa mujer, si había pensado en serle infiel a su marido, pues podía hacer cualquier cosa y podía, teniendo la ropa de él, armar un problema, lo que al final hizo. José fue acusado injustamente. José fue acusado injustamente. Recuerdo que hace 8 días el hermano Pedro dijo que el que estaba colgado en la cruz era el justo. Y los que estaban allá abajo acusándole eran los injustos, los pecadores, los malos, los hipócritas. ¿Recordáis? Pues lo mismo pasó acá. La persona que falló, la esposa de Potifar, acusó a José injustamente. ¿Qué podía decir en su favor, en su defensa, un esclavo? Agradecer
que Potifar no lo mandó matar. No podía hacer otra cosa, ir a la cárcel. Nueva situación absurda, injusta. Tenía todo el permiso de decir, el Señor me abandonó, esto no vale la pena, esto no tiene sentido. Sin embargo, eso no lo vemos en José. Lo que vemos en José es que va a la cárcel y allí se porta fiel como se había portado en la casa de Potifar. Nada cambió, pero tampoco cambió lo más glorioso. El Señor estaba con él. En el capítulo 39, versículo 20, y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. El Señor estaba con José. José no se desvió de buscar al Señor, aunque todo lo que estaba viviendo era muy injusto. De paso, yo creo que él todavía tenía fresco el dolor de lo que le habían hecho sus hermanos. Que eso es como la cosa más grande que él soportó. Pero notemos la injusticia que vivió no le desvió de quedarse fiel delante del Señor. Y yo creo que tenemos un ejemplo muy inspirador en José, porque todos nosotros nos enfrentamos una u otra vez, a situaciones injustas, a acusaciones falsas, a cosas absurdas. Y claro que todo nuestro ser se quiere levantar contra una injusticia, y más si nos toca a nosotros o a alguien cercano. Pero así nos sucede hasta cuando levantamos nuestros ojos y entendemos, como el poema que leí al principio, que la situación que estoy viviendo no es el final. Yo, cuando recibí al Señor Jesús en mi corazón y le entregué mi vida, Él la recibió. Yo lo recibí a Él en mi corazón, su gracia me condujo allí, pero Él me recibió a mí. ¿Hasta cuándo? Para siempre. Y no me soltará jamás. El lado de su promesa, el lado suyo, mejor dicho, en mi salvación, es el lado que no falla. Por eso, porque Él es así y porque me ha tomado en serio y para siempre, es que mi salvación es segura. No porque yo sea fiel o trate de serlo o sea más fiel que otros. No. La confiabilidad de nuestra salvación reposa en Él, porque Él me tomó en serio. Y tal como Él tomó a Israel, a pesar de lo que fue Israel, lo tomó en serio hasta el final, y a pesar de todo lo que hizo Israel con el Señor siguió fiel. Lo mismo pasa con nosotros. El Señor merece de nuestra parte
la misma fidelidad. Y esto es lo que José nos inspira a hacer. Es lo que nuestro Señor hizo, nuestro Señor Jesús. De tal manera que cuando fue a la cruz, finalizó su vida en esta tierra. Pero mirando para atrás, todos esos 33 años que vivió, los vivió en plena fidelidad y obediencia, sin ninguna sombra de infidelidad. Y como expresó un hermano, me parece que fue Gustavo, la obediencia del Señor Jesús fue hasta la muerte. La obediencia hasta la muerte es la obediencia más alta que existe, porque ni la muerte me desvía de mi obediencia, pues la prueba más grande es la muerte. Y muchos ante la muerte han sucumbido y han negado al Señor. El Señor Jesús no. Y aunque su muerte fue dolorosa, como mencionamos también, no solo en su cuerpo, sino en su alma, Él murió en el momento que Dios dijo. Y Él entregó voluntariamente su vida. Fidelidad hasta el final. Y José es una figura, una representación de Él. Y en realidad cada creyente, cada uno de los creyentes de hoy, tendría que ser una representación del Señor Jesús. Tendría que verse en Él al Señor Jesús en sus caracteres, o en muchos de sus caracteres. Tendría que ser visto, tendríamos que representar al Señor Jesús en este mundo. Más o menos como estamos viendo de José. Por fidelidad, por la manera como reaccionamos ante circunstancias, como hemos visto, absurdas, o ante las cosas que suceden, que hay mucho que sucede a nuestro alrededor, noticias que nos llegan. ¿Cómo reaccionaría el Señor Jesús si estuviera viviendo ahora aquí? Pues como Él reaccionaría es como nosotros debemos reaccionar. Pero bueno, vamos a continuar un poco con José. En el capítulo 40 recordamos que hubo los dos presos de la casa del rey, el copero y el panadero. Y los dos soñaron algo, y José, que se cuidaba de todos los presos, los vio preocupados al otro día y les preguntó. Era un buen cuidandero de los presos. Y les pregunta. Y entonces él presenta al Señor y dice: ¿no son de Dios las interpretaciones? A ver si lo puedo encontrar. Sí, versículo 8. Ellos le dijeron: hemos tenido un sueño y no hay quien lo interprete. Entonces les dijo José: ¿no son de Dios las interpretaciones? Contádmelo ahora. Entonces los dos le contaron el sueño a José, y José dio la interpretación. José, entonces, en el versículo 14 le dice: acuérdate pues de mí cuando tengas ese bien, y te ruego que uses conmigo de misericordia y hagas mención de mí a Faraón y me saques de esta casa, porque fui hurtado de la tierra de los hebreos y tampoco he hecho aquí por qué me pusiesen en la cárcel. Pero sin embargo, versículo 23, el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que le olvidó. Pobre José, vendido por sus hermanos, vendido como esclavo, acusado falsamente, puesto en la cárcel injustamente, y encima de esto, todo va mal.
En muchos de esos casos nosotros tendríamos la tentación de dejarlo ya todo. No va sino mal. Quiero ser fiel al Señor y solo va mal. Los otros prosperan. Y yo, que quiero ser fiel al Señor, me va más mal cada vez. Sí, si nosotros miramos solamente las circunstancias aquí en esta tierra, esa es la conclusión a la que a veces podemos llegar, sobre todo cuando tenemos una racha. Pero si nos elevamos y miramos que el Señor tiene planes con permitir eso, que esa prueba que Él está permitiendo no es el final, sino que es sencillamente parte del recorrido, entonces mi corazón recobra ánimo. Y yo creo que es muy importante eso, ese aprendizaje. Cuando hay cosas negativas, adversas o rachas, es muy importante que elevemos nuestros ojos al Señor y digamos: Señor, tú ves el cuadro general. A mí esto no me cuadra para nada, no veo aquí ni principio ni fin a esto, no veo razón de ser, pero confío en ti, porque tú tienes la visión general. Concédeme el reposo en ti, concédeme poder confiar en ti, en tu corazón, en tu sabiduría. Tú me tienes en tu mano. Señor, tú dijiste en Juan 10 que nadie me puede arrebatar de tu mano. Estoy en tu mano. Es más, dijiste que nadie me puede arrebatar de la mano de tu Padre. Así que estoy encerrado entre dos manos todopoderosas. Señor, pero esto que me está pasando a mí no lo entiendo. Señor, ayúdame a confiar que no he sido echado de tus manos. Ayúdame a confiar que estoy todavía tan cerca de tu corazón como no puedo más. Y que estas cosas que me están sucediendo, tú las permites por algo. Pues no sé si así lo sentía José, pero nosotros sí tenemos todo ese conocimiento porque tenemos toda la revelación bíblica, Antiguo y Nuevo Testamento. José tenía la enseñanza de su abuelo, de su padre, y que mucho de eso fue oral. Fue hasta Moisés después que escribió todo lo que nosotros estamos leyendo. Entonces él no tenía toda esa revelación y sin embargo su corazón se quedó fiel al Señor. Precioso ejemplo, ¿cierto? Y sobre todo porque sigue siendo, hasta donde lo hemos visto, y bueno, hasta el final, una representación del Señor Jesús. José es una representación muy bonita, una figura del Señor Jesús. Pasaron 2 años después de esa interpretación de los sueños. Y entonces viene el sueño de Faraón. El Dios sabio, todopoderoso, tenía un propósito con José, pero no para allá. 13 años pasaron en todo ese absurdo o en toda esa racha de absurdos. Pero llegó el momento de Dios. ¿Y qué pasó? El Señor se dignó, porque no tenía por qué, pero se dignó a hablar al ser más poderoso del momento, al faraón, rey de Egipto. Y se dignó a hablarle por medio de sueños. Y allí se le abrió la puerta a José.
y probablemente él ya no lo esperaba. En el capítulo 41, en el versículo 14, después de que le dicen que José podía revelarle el significado del sueño, en el 14 dice: entonces Faraón envió y llamó a José, y lo sacaron apresuradamente de la cárcel, y se afeitó y mudó sus vestidos y vino a Faraón. Evidentemente no estaba esperando que esto pasara. Llegó el momento del Señor en donde todo lo que había pasado y que parecía tan absurdo en su momento, cobró sentido. Y entonces conocemos la historia de lo que pasó allí a través de la revelación del sueño que el Señor dio a través de José, manteniéndose él en humildad y diciéndole a Faraón: provéase de un hombre, de un varón prudente que pueda organizar y administrar los 7 años de abundancia que van a venir, de tal manera que no se sienta la necesidad en los años de escasez. Pues ese fue su consejo y él se retiró. De ninguna manera pretendía con sus palabras que Faraón dijera: pues ese hombre que necesitamos aquí eres tú. Efectivamente, fue puesto José como segundo después del Faraón. Nuestro Dios tiene los reyes en su mano, tiene el porvenir, la historia en sus manos, tiene el futuro en sus manos. Y aquí Él, que pone reyes y quita reyes, puso a José en un lugar muy encumbrado. Él no se esperaba esto. Con solo ser liberado de la cárcel y que probablemente pudiera volver a su tierra, ya estaría muy contento. Pero nunca esperó esto. Bueno, no sé si nunca lo esperó. En realidad, él sí sabía que el Dios a quien él servía era el Dios Todopoderoso y que tenía un propósito más alto de lo que él podía ver. Y lo sabemos por lo que él dice cuando ya se revela a sus hermanos, cuando sus hermanos vienen a hablar con él. Pues esta historia es conocida, ¿no? El hambre llena la tierra conforme a la profecía de José, o mejor dicho, conforme a la interpretación que dio José de los sueños de Faraón. Y entonces también el hambre llega a Canaán. Y entonces ellos tienen que venir al único lugar de la tierra donde había alimentos, Egipto. Y allí encuentran a José, claro, el administrador, el mayordomo de toda esa abundancia, estaba allí. Pero claro, José ya tenía una apariencia muy egipcia, hablaba los 2 idiomas a la perfección, entonces, parte de sus siervos eran los intérpretes, entonces habló en egipcio y había intérpretes que hablaban con sus hermanos en hebreo. Pero sus hermanos no le reconocieron, estaba muy cambiado, pero él sí los reconoció. El tratamiento que hizo José con sus hermanos, que también lo conocemos y por amor al tiempo no lo vamos a ver, parece cruel, que no inmediatamente se da a conocer a sus hermanos, sino que los hace pasar por una cantidad de angustias, cuando él siente que quizás se está pasando de la raya, sale, llora, pero vuelve y está en su sitio. A mi modo de ver, contra más conozco esta historia, yo creo que fue en comunión con el Señor que él hizo esto.
¿Por qué? Porque lo que habían hecho con José había sido un desprecio completo por su hermano. No debieron actuar así con él si tenían el mismo padre. Y cuando escogieron a José, lo encerraron en esa cisterna, tan tranquilos se fueron a comer y a beber. Mi hermano está sufriendo, pero eso a mí no me importa. Entonces estos hermanos necesitaban un ejercicio de corazón para llegar a reconocer que tenían que amarse y poner la vida el uno por el otro como hermanos que eran. Y efectivamente a eso llegaron, a través de la manera fría como actuó José con ellos. Se dieron cuenta de que tenían que poner su vida por el otro hermano, que no tenían que despreciar a ninguno de ellos. Y uno de ellos llegó a poner su vida por Benjamín. El otro hermano, ese era hermano completo de José. El corazón de los hermanos de José había tenido un ejercicio y habían llegado a amar a sus hermanos. Y probablemente después de todo eso, si se hubiera presentado la situación con José otra vez, ya no lo hubieran hecho así. Entonces ese tiempo de prueba para los hermanos de José, ese tiempo frío de José con ellos, era necesario para que el corazón de sus hermanos progresara en amor por los demás hermanos. Finalmente, en el capítulo 45, José se da a conocer a sus hermanos. Y vamos a leer los versículos 1 al 8. No podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo, y clamó: haced salir de mi presencia a todos. Y no quedó nadie con él al darse a conocer José a sus hermanos. Entonces se dio a llorar a gritos, y oyeron los egipcios, y oyó también la casa de Faraón. Y dijo José a sus hermanos: yo soy José. ¿Vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados delante de él. Entonces dijo José a sus hermanos: acercaos a mí. Y ellos se acercaron, y él dijo: yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues no os entristezcáis ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra, y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Daos prisa, id a mi padre y decidle: así dice tu hijo José, Dios me ha puesto por señor de todo Egipto, ven a mí, no te detengas. Tres veces, no una, ni 2, 3 veces, dice José: no me enviasteis vosotros aquí.
No fuisteis vosotros, Dios me envió. Dios me envió. Tal vez la primera vez que se lo dijo no lo podían asimilar, no lo podían creer. Dios me envió. Dios me envió delante de vosotros. Dios sabía que iba a haber este tiempo de escasez y me envió adelante a mí y me puso por señor de Egipto para preservaros a vosotros. Vosotros sois el pueblo de Dios y por vosotros Dios me mandó aquí. La manera que Dios usó para enviarme aquí, pues fue dura. Fue muy triste, pero igual fue Dios el que me envió aquí. Id a mi padre y decidle, Dios me ha puesto por señor de todo Egipto. No Faraón, no fue por la equivocación de vosotros o por el odio de vosotros de venderme como esclavo. No. Esto solo tiene un nombre. Esto solo tiene una persona que ha hecho, solo tiene un protagonista. Dios. Dios ha hecho todo esto. A mí me conmueve esto. ¿Por qué? Porque tantas veces cuando tengo problemas o cuando alguien me ofende o tengo una situación que no entiendo, es muy absurda, me es difícil ver a Dios en esas circunstancias. Veo a la persona que me lo hizo o veo que es que este gobierno no sirve o que el sistema judicial. Veo todo lo que se ve aquí y lo que otros dicen, pero me cuesta levantar los ojos y mirar detrás de los actores humanos al gran Dios. Al Dios que tiene todo poder y que tiene todas las circunstancias en su mano. Y que tiene mi vida en sus manos. Y que no permite absolutamente nada en mi vida que no colabore en sus propósitos para conmigo. Romanos 8:28, que lo sabemos muy bien. A los que aman a Dios, todas las cosas contribuyen para bien. Y la razón es muy sencilla. Estamos por cuenta del Señor, estamos escondidos en Cristo. Y una cosa escondida, no puedes llegar a una cosa escondida a menos que pases por lo que la esconde. Y a nosotros nos esconde Cristo. ¿Quién puede entrar donde Cristo está sin su permiso? ¿Quién puede hacer algo contra un escogido de Dios que está escondido en Cristo si Él no lo permite por alguna razón? A esa conclusión llegó José. Hicisteis lo que hicisteis. La mujer de Potifar hizo lo que hizo. El copero me olvidó. Pero en realidad estaba Dios tejiendo lo que iba a hacer después. Y aunque tuve que pasar por 13 años muy duros, el Señor en su momento me puso en este lugar. Y no me puso para yo ser honrado, servido, reverenciado. Me puso por causa de vosotros. ¿Notáis en las palabras que hemos leído en el capítulo 45 algo de rencor para sus hermanos? ¿Algo de rabia todavía por lo que hicieron?
por lo que le hicieron pasar. ¿Notáis algo de eso? Pues yo no. Yo lo que noto en José es más o menos, guardando las proporciones, porque José era humano, el Señor Jesús es quien es, pero lo que noto en José, o lo que me trae a la memoria José, es la actitud del Señor Jesús frente a sus verdugos. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y esas palabras y todas las palabras que el Señor pronunció, nunca las pronunció por pronunciarlas. Eran un hecho, eran una realidad en su corazón. Él mismo seguramente los había perdonado ya y ahora imploraba al Padre perdón por sus verdugos. Hemos cantado de las palabras estas que el Señor pronunció en las últimas, al final de las horas de tinieblas, casi a las 3 de la tarde. Elí, Elí, lama sabactani, que significan: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Su cruz, la cruz del Señor Jesús, tuvo muchos actores humanos. Y la maldad del hombre se mostró desnuda en ese momento, en ese tiempo. Hicieron todo lo que quisieron. Pero el asunto no era con ellos. El asunto era con Dios. Dios quería que el Señor Jesús estuviera ahí en la cruz. Y Él lo hizo. Él obedeció hasta el final. Y entonces sus palabras son: Dios mío, es contigo la cosa. Nada con los de allá abajo. Es contigo la cosa. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Notáis que la situación de José se parece a lo que vivió el Señor Jesús? Ocurrieron muchas cosas negativas y adversas en la vida del Señor Jesús, y en la cruz mucho más. Pero había un propósito más alto que solo lo que se estaba llevando a cabo en Jerusalén. Estaba de por medio la salvación de muchas personas. Y por eso el Señor Jesús fue a la cruz. El propósito de Dios era mucho más grande que solo pensar en Israel. Pensó en todas las naciones del mundo. Y entonces, en este momento, 20 siglos después, ¿qué es lo que vemos? Que el Señor Jesús es honrado, se le canta. Hay muchas oraciones de gratitud, hay muchos corazones que se mueven, pero no solo en Jerusalén. Más bien son más pocos los que en Israel son movidos de esa manera al escuchar su nombre que en el resto de las naciones. Y ahora en todo el globo terrestre se elevan canciones de gratitud a Él, lágrimas de emoción al recordarlo a Él, palabras hermosas, las más hermosas del vocabulario humano, se le rinden a Él por su obra en la cruz, por su obediencia, e ir a la cruz y dejar de mirar a los actores humanos y pensar: estoy aquí, o mejor, mirar a Dios en ese momento en el que Él estaba ahí en la cruz. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y la respuesta a esa pregunta
representa nuestra salvación. Y el Señor ha logrado, con su obediencia y con llegar hasta el final en lo que hizo, logró, digamos, al confrontarse directamente con Dios, pudo ver, si podíamos decir así, que el propósito de Dios era mucho más grande que lo que se podían ver con los ojos, que lo que veían los apóstoles, que lo que veía su madre María que estaba allí abajo. Pues la vida de José nos recuerda esto. Hay un detalle más y espero no cansaros demasiado. Es cuando Jacob muere. Llega otro momento crítico, porque los hermanos de José, que todavía no entendían por qué José actuaba así, tenían temor. Y en el capítulo 50 de Génesis, versículo 15, dice: viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron: quizá nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Y enviaron a decir a José: tu padre mandó antes de su muerte, diciendo: así diréis a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaban. Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron: henos aquí por siervos tuyos. Y les respondió José: no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues, no tengáis miedo, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. Este es como la cumbre, como la corona de todo este caminar de José. Él había perdonado a sus hermanos mucho antes y ahora está plenamente libre de todo rencor, de todo recuerdo malo, aunque reconoce que sí lo vendieron y que pensaron hacerle mal, pero Dios encaminó eso a bien para un propósito mucho mayor, mucho más alto. Entonces podían confiar. Tan desprovisto estaba ya de todo rencor y de todo recuerdo amargo de lo que le hicieron, que puede ocuparse de ellos y consolarlos y hablarles al corazón. Es tiempo de que vosotros mismos os perdonéis. Es tiempo de que miréis más allá de las circunstancias y que miréis al gran Dios que tejió aún a través de vuestras maldades, tejió su gran propósito de mantener con vida a mucho pueblo. No me enviasteis vosotros a mí, fue Dios. Pues la gran lección que yo recibo de la vida de José es: nunca te quedes mirando a las circunstancias que ves, por más absurdas e injustas que las veas.
Si te ves demasiado mal por una injusticia o por un absurdo, mira a la cruz, por favor. La injusticia más grande y el absurdo más grande ocurrió allí. El justo, el que no tenía ningún defecto, murió, condenado por manos inicuas, por manos injustas. Los que debieron estar siendo castigados eran ellos los que estaban acusando al Señor. Cuando ocurra una circunstancia así que te traiga amargura, mira a la cruz. Y allí entenderás que lo tuyo es duro. El Señor no nos da paños de agua tibia, no nos esconde la realidad. Hay cosas muy duras. Sí, pero Él las permite con un pensamiento mucho más alto de lo que tú puedes entender ahora. Quizá te lo explique, puede pasar. Quizá no, quizá entenderás eso en la gloria. Pero tu Padre Celestial te ha dado suficientes pruebas de su amor, de su fidelidad, de su confiabilidad. Entonces reposa en su corazón y recobra la paz. No tienes razón, ningún creyente en realidad tiene razón para vivir con falta de paz. Tiene todos los recursos para vivir en paz y en gozo todos los días de su vida. No por falta de problemas, no por falta de injusticias, no porque no haya absurdos, sino porque todo eso Él lo puede ver en la perspectiva de Dios. Y allí todo adquiere sentido, como pasó con la vida de José. Pues hermanos, esto tenía en mi corazón compartiros. Que el Señor nos ayude a todos porque esto es un aprendizaje. Muchas gracias.